Intentos de censura de la prensa y de las redes sociales. Algo que se ha intentado constantemente realizar por parte del mundo político desde hace ya algún tiempo, especialmente por la vocera y ministra de Gobierno Camila Vallejo, que desde el Partido Comunista ha impulsado bastante la idea de la ley de medios, como también la Comisión contra la Desinformación y en la práctica un control sobre las redes sociales. Y eso, que había quedado un poco suspendido luego que el año pasado lo intentaran aprobar y fracasara, está siendo impulsado nuevamente en medio de un intento también de oleadas de censura en otros países de las redes sociales y de una serie de proyectos que ya son 12 que buscan controlar las redes sociales y la prensa que se están impulsando en el Congreso desde la izquierda y la derecha. La única razón por la cual no se ha aprobado algo así es porque aunque ambos lados quieren censurar y están presentando proyectos para censurar redes sociales y la prensa, no se ponen de acuerdo en qué censurar. Y esa es la única razón por la cual no ha habido una ley de censura. Todo eso lo vemos a continuación y cuál es este nuevo impulso que se está haciendo en medio de declaraciones de la Corte Suprema sobre estas leyes de censura. Desde hace ya un buen tiempo, Camila Vallejo está impulsando la idea de una ley de control de medios, una ley de censura sobre los medios de comunicación. Ahora, ella no es la primera que hace esto, no es la única. Esta idea en realidad comenzó al interior del Partido Comunista Chileno con respecto a la campaña de Daniel Jadwe en la elección presidencial anterior, la que salió electo Boric, donde él impulsó lo de la ley de medios. Y dentro de ese partido hace tiempo está impulsando leyes contra el negacionismo, la incitación al odio y básicamente contra discursos que no les agradan para que eso se censure con multas, se elimine el contenido e incluso con penas de cárcel. Y recordemos, para hacer un contexto, que también en el pasado se impulsó una comisión contra la desinformación que hizo una serie de recomendaciones por parte del Estado para intervenir las redes sociales, que era prácticamente censurar, con mucha participación de universidades del mismo Estado, ¿no? Como la Universidad de Chile, que después ellos decían que no era para hacer censura, que no era para hacer ese tipo de cosas, pero simultáneamente ahora se han estado impulsando leyes que son de control de redes sociales y de censura. Era mentira que no fuese así. Y se había intentado incluso aprobar muchos de estos proyectos de fondo, pero fueron rechazados en el Congreso por amplia mayoría por una serie de razones. En gran medida no porque no quieran censurar, sino porque no se ponían de acuerdo. Y eso lo había dejado un poco calmada la situación. Pero ahora eso parece que no va a ser así, porque Camila Vallejo anunció hace algunos días lo siguiente. A puertas de que nuestro país sea la sede mundial de la libertad de prensa, me reuní con el abogado Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conversamos sobre el valor que tiene la libertad de prensa para la construcción de una democracia robusta y el deber que tenemos como Estado de protegerla, además de abordar una serie de, y aquí lo importante, recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en estos temas. Curioso, ¿no? Porque en Chile sí hay bastante libertad de expresión. Tú puedes decir distintas opiniones, te pueden gustar o no. Hay personas que en las redes sociales, como en medios de prensa, dan opiniones de izquierda y de derecha, de centro, conservadores, liberales, progresistas. Hay de todo, ¿no? Y diría que Chile, dentro de las cosas buenas que tiene, es que tiene bastante libertad de expresión, mucho más que otros países, donde por decir ciertas cosas te pueden meter a la cárcel, te pueden sacar multas, o incluso podría eventualmente, si incomodas a alguien del mundo político, podrías desaparecer. Hay bastante en ese sentido de libertad de prensa. Y esas recomendaciones hay que recordar que van de la mano de un impulso internacional que lo inició la misma Camila Vallejo a nivel internacional con el gobierno de Gabriel Boric para buscar controlar lo que ellos llaman la peligrosa amenaza contra la desinformación. Y por lo mismo hay proyectos de ley que van en esa dirección, que son en un total de 12. Actualmente hay 12 proyectos, varios vinculados también a las figuras de gobierno, que buscan censurar las redes sociales, controlarnos en los medios de prensa también y los discursos que se dan. Y ahora estos proyectos no son de un solo lado, son en todos los sentidos. Hay de la izquierda y de la derecha, hay proyectos tanto de Chile Vamos como figuras derechistas en general, como también figuras de la izquierda dura, la centroizquierda, y que van de, y cito, destituir a las autoridades que difundan noticias falsas, sancionar fake news, y quién determina que es falso o no, ellos por supuesto, que perturben el orden público, eso vino de la derecha, si algunas de las cosas que tú dices pueden hacer que haya alguna clase de desorden o moleste o la gente se inquiete, cárcel. Sancionar las noticias falsas sobre la crisis sanitaria, eso también lo propuso la derecha. La centro izquierda, que ahora está más cercana a Chile Vamos, de amarillos y demócratas, ahí con esas figuras, proteger los procesos electorales, noticias falsas sobre las elecciones,
¿Quién determina qué es falso o no? Ellos. También ley antinoticias falsas para redes sociales, eso vino del Frente Amplio. Transparencia con los medios de comunicación, intervención en la prensa, también Frente Amplio y PC. Combatir las noticias falsas del plebiscito de salida, que eso no se aprobó, pero el proyecto sigue ahí. Y lo que se ve ahí también era que, no, con el proceso constitucional tampoco puedes decir cosas falsas, pero el proyecto sigue ahí para controlar qué es lo que se dice en redes sociales. ¿Quién determina que es falso o no? Ellos, por supuesto. Sancionar a funcionarios o autoridades que difundan noticias falsas. Eso viene del Partido Comunista. ¿Quién define que es falso o no? El político. Modificación del reglamento de la Cámara de Diputados también por el tema de las noticias falsas, Frente Amplio y PC. Y sancionar el financiamiento de la creación de noticias falsas, que eso viene también de la centroizquierda. ¿Qué lo financia? O sea, alguien dice algo que se puede equivocar o que es verdad y a ellos no les gusta y cárcel. Entonces, esos son solo 10 proyectos, más los que además se han presentado por cercanos al proceso de gobierno. Entonces, se está reimpulsando nuevamente esa idea en medio de un gobierno que está ahí existiendo, que está tratando de ver si le aprueban algo, y una oposición que brilla por su ausencia. Y lo preocupante es que se están reimpulsando estos proyectos que ahora la Corte Suprema les hizo parar, los detuvo temporalmente, pero no por una defensa de fondo de lo que es la libertad de expresión y que las personas puedan tener diversidad de opiniones y que la verdad es una cosa que no puedes estar así diciendo que un organismo estatal la determine estos ha sido o no. Eso lleva evidentemente a tendencias dictatoriales y a elementos muy autoritarios, sino que la Corte Suprema detuvo muchos de estos proyectos porque consideró que eran malos, pero no por el tema de la libertad de expresión, sino, y ahí está la letra chica de lo que dijeron, porque uno, les preocupa que estos proyectos están amenazando los dichos y acciones que puedan tomar los jueces, entonces porque se están protegiendo a ellos mismos, y simultáneamente porque encontraban que estaban mal definidas las cosas, que había penas que era, por ejemplo, cárcel o penas de multas muy altas para todo tipo de mensaje, entonces querían poner que algunos fueran más bajos, otros más altos, hacerlo un poco más gradual y también que no fuera lo mismo que es para una autoridad que para un ciudadano, dependiendo de cuánta gente vea la noticia, pero no estuvieron en contra de la censura o el control o de que el Estado termine que es verdad o no, sino que decían está mal hecho, háganlo mejor y ahí pueden hacer un proyecto para controlar las redes sociales y las noticias. Entonces es preocupante porque, claro, se está bloqueando y parece ser que lo único que está evitando que se hagan leyes de censura es que afortunadamente no se ponen de acuerdo en qué censurar y se bloquean mutuamente de lado y lado, no porque ninguno defienda la libertad de expresión, sino porque no saben en qué ponerse de acuerdo, que bueno, pero también porque son muy incompetentes, o sea, terriblemente que la libertad de expresión parece que se estuviera resguardando solo por la incompetencia de los congresistas que evitan hacer algo bien y simultáneamente porque no logran ponerse de acuerdo en qué censurar. Impresionante. Uno pensaría que debería haber una amplia mayoría rechazando de por sí ese tipo de controles de redes porque son antidemocráticos, porque son justamente contrarios a la libertad de expresión y la libre también expresión de las personas con su diversidad de opiniones. Y que es sumamente preocupante que haya un órgano central que te diga esto es verdad o que no, que haya un grupo de políticos o de funcionarios estatales nombrados a dedo por el mundo político que te digan, esto es verdad, esto no, esto se censura, esto no. Muy preocupante. Y lo que no deja de ser es que el mundo político impulsa estas censuras. Afortunadamente no logran ponerse de acuerdo, pero sumamente preocupante. Y hay que estar atento porque se sabe ahora que el gobierno nuevamente va a impulsar este tipo de proyectos de control de redes porque se acercan las elecciones municipales, que no son en mucho tiempo más. Después vienen nuevamente presidenciales, vienen elecciones del Congreso, hay un sentimiento antipolítico muy fuerte y hay numerosas denuncias de corrupción en contra del mundo político de manera transversal. Y no es para nada caso sospechoso que justo cuando salen tantos casos de corrupción, de lado y lado, porque con el caso Fundaciones, ahora con el caso de los audios de Hermosillo y después sus WhatsApp filtrados y una serie de elementos, se están filtrando casos de corrupción de todo el mundo político, judicial, empresarial, de farándula y también al mismo tiempo muchas veces de medios tradicionales. Y justo ahora empiezan nuevamente estos discursos de, las noticias falsas, los control de medios. Hay que estar atentos, porque todo parece indicar que como están afectándose las estructuras de poder por información revelada y porque el mundo ciudadano está cada vez más antipolítico y a nivel transversal, ahora nuevamente están tratando de aprovechar de tratar de intervenir las redes porque eso les afecta directamente. Hay que estar muy atentos y esperemos que se puedan bloquear como se ha bloqueado antes, aunque ha sido casi por coincidencia, estos nuevos proyectos que se buscan impulsar y que sabemos que el gobierno quiere aplicar, igual que gran parte del mundo político. Porque como pueden ver, intentos de censura han venido de toda la derecha y de toda la izquierda. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos nuevos impulsos que se está dando a la censura dentro de la política chilena y que por un hecho casi tan
coincidentes no se estén aprobando leyes de censura que no sea por un tema de principios, sino porque simplemente no se ponen de acuerdo y escriben mal los proyectos. ¿Creen que debería haber una oposición ciudadana más organizada, como también política, a este tipo de proyectos? ¿O hay que casi que estar rezando y que ojalá sigan así sin ponerse de acuerdo para que no empiecen a censurar las redes sociales ni tampoco los medios de prensa? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Patricio Valenzuela, Daniela Stoyanova y Marcela Fernanda Silva Olea, que se metieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.